Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, el congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular, envió un oficio a la Cancillería de la República para solicitar información sobre la acreditación de Carlos Zamora Rodríguez, de quien señaló el legislador se trata de un alto funcionario de inteligencia de Cuba con antecedentes en la dirección de programas de subversión y además amigo cercano del expresidente del país altiplánico, de Evo Morales en Bolivia. Estamos en comunicación telefónica, vía Zoom, con el congresista Ernesto Bustamante, a quien le damos la bienvenida. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por su disposición. Bienvenido a Perú 21. Gracias, Carolina, por la invitación. Un placer. Lo propio, congresista. ¿Qué motivó el pedido de este documento? ¿Qué motivó elevar este pedido, este oficio a la Cancillería, por favor? Nos sorprende mucho que el Perú le haya dado conformidad, lo que llaman el placé, a este señor que está fungiendo de embajador de Cuba en Perú. Él es un coronel del Servicio de Inteligencia cubano con experiencia nefasta en actividades tanto en Bolivia como en otros países. La verdad, no me parece que este es el momento político para darle la conformidad a un embajador con estos niveles de antecedentes, vamos a decir. Si bien se esperaba seguramente a un oficial de inteligencia como embajador de Perú, ¿o quién es que debería estar ahí? ¿Quién reúne los requisitos para estar en la Cancillería representando a Cuba en el Perú? Un diplomático. O sea, lo que debería haber es un diplomático. Este señor es un militar, es un coronel de la Dirección de Inteligencia de Cuba y es un alto funcionario del Servicio de Inteligencia. Su experticia está en los elementos de la inteligencia, que es la penetración, la influencia y luego finalmente la subversión. Entonces, y esto lo ha puesto él en práctica en otros países. Muy recientemente en Bolivia, en el año 18 y 19, cuando Evo Morales pretendió reelegirse, o sea, ir a una cuarta elección, hubo un referéndum, finalmente fue tumbado. En todo ese proceso hubo una serie de movilizaciones que requerían esto, penetración, influencia y movilización del pueblo, y esto fue manejado precisamente por el que ahora es el embajador de Cuba en el Perú. Una vergüenza que la Cancillería haya podido dar conformidad a esta designación por parte de Cuba. Simplemente debió no aceptarse. Nada más. Ahora, Así como no nos aceptó el embajador peruano Rojas en Panamá, bueno, de la misma manera no hemos debido aceptar a este agente de inteligencia que viene a fungir de embajador en el Perú, en un momento muy crítico para el Perú. Este es un señor que no es bienvenido en el Perú, de ninguna manera. Y vamos a hacer todo lo posible para que este señor no realice su labor de inteligencia, de sedición y de intromisión en nuestros asuntos políticos internos. Ayer conversábamos, señor congresista presidente, además usted de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso, con un compañero del señor Zamora. Conversábamos con un exagente de inteligencia cubana, con el exoficial Enrique García, quien nos indicó, además de toda la experiencia que tiene el señor Zamora, que el mayor peligro sería de que el ahora embajador de Cuba en el Perú
ayude como un guionista a los propósitos del partido de gobierno, que es el partido de izquierda más radical, para perpetuarse en el poder, con toda esta información que tiene y además favoreciendo los intereses de Cuba o del gobierno de Cuba. Entonces, la pregunta para usted, ¿cuál sería el mayor riesgo de que él continúe como alto funcionario diplomático en la embajada peruana representando a Cuba? Él, estando en el Perú, puede dirigir, y de hecho lo va a hacer, el movimiento sedicioso que tratará de precisamente dividir el Perú en dos. Hay, hay un movimiento llamado Runa Sur. Runa en quechua significa hombre, sur, bueno, el sur. Entonces, el hombre del sur. Este movimiento es dirigido por Evo Morales, el expresidente de Bolivia, quien ahora está en Perú, visitando Perú de vez en cuando, pero no como presidente de Bolivia, sino como ciudadano boliviano. Flaco favor le hace a su país, porque va a terminar generando una reacción por parte de los peruanos en contra de Bolivia. Y esto es muy grave. O sea, el señor Evo Morales, por tratar de meterse en los problemas del Perú, está realmente poniendo en riesgo la estabilidad geopolítica de la región y poniendo en riesgo a su propia nación, porque los peruanos no vamos a aceptar intromisión. Cuba está un poquito más lejos, pero Bolivia está aquí nomás, es vecino, así que se cuide. Eso no se puede hacer. Lo que pretende hacer el señor Morales no se puede hacer y los peruanos no lo vamos a permitir. Lo que puede Ahora, hacer el señor Zamora, él es un especialista en extorsión, es un especialista en comprar gente, en conseguir secretos de las personas para luego chantajear con esos secretos y así lograr adherencias, adhesiones, falsas misiones. Realmente aquí de lo que se trata es de un hombre que tiene experiencia en generar convulsión interna en países. ¿Y cómo pues vamos a tenerlo de embajador de un país? De ninguna manera. congresista, al margen también de la información, es bastante frontal su posición y gracias por ello. Quería también preguntarle sobre la información que ayer rescatamos, tuvimos de este compañero del señor Zamora, un exagente de inteligencia que desde Miami, Florida, se conectó con Perú 21 TV y nos indicaba de que ya habría aquí bases operativas de Cuba. No es que el señor Zamora llegue a instalarlas, sino que ya hay bases operativas, y lo estoy citando, que comprenden todas las relaciones de inteligencia del servicio cubano en el Perú. No significa que todos los miembros de la Cancillería o de la Embajada son agentes, pero que ya sí habría una base operativa y que existe antes de la llegada de Zamora al país. Entonces, el pedido de información que ustedes hacen a la Cancillería incluiría también estas preguntas. ¿Qué es lo que esperan en todo caso de la respuesta del canciller? Nosotros esperamos una respuesta. Nuestro pedido de información es el primer paso. Es decir, le estamos solicitando a Cancillería nos diga cuáles fueron sus consideraciones para aceptar una persona tan peligrosa para el Perú, tan peligrosa para la democracia, como embajador de un país que durante los últimos 60 años se ha caracterizado por exportar su revolución comunista. Recordemos al Che Guevara. El Che Guevara fue tan solo el puntal de lo que resultó siendo una actividad de exportación de revolución por parte de Cuba. Y esto ha ocurrido en muchos países, no solo en Latinoamérica, sino también en el África, Angola, por ejemplo. Entonces, no es una broma, no es un temor, no es paranoia, es que estamos en un momento muy difícil y es verdad, el señor Zamora está llegando al Perú no para iniciar el proceso de subversión, sino para hacer la cabeza visible y protegida justamente con este manto de inmunidad diplomática, que tener como embajador. Naturalmente ya existen avanzadas hace muchos meses de equipos de inteligencia cubanos dispersos en todo el Perú, pero ellos van a actuar en coordinación con la gente del señor Evo Morales y la idea es tratar de desestabilizar las fuerzas democráticas en el Perú
y tratar de estabilizar, vamos a decir, aquellas fuentes que tratan de dividir el Perú, que tratan de ir contra la soberanía y contra la democracia y la libertad, que al final de cuentas son temas internos de nuestro país. Nosotros lo que rechazamos en este momento es la injerencia de fuerzas externas como las de Cuba y la presencia del señor Morales, que lo que está tratando de hacer precisamente es, conjuntamente con Cuba, generar que el Perú deje la democracia como sistema, la búsqueda de la libertad como principio fundamental y se dedique pues a ingresar al manto chavista nuevamente, ¿no? Eso es lo que pretenden. Entonces hay que rechazar lo que está ocurriendo con este momento en el Perú. ¿Cómo es posible que la Cancillería permita el ingreso del señor Morales, inclusive el día de la toma de mando del señor Castillo, del señor presidente de la República? El señor Morales estuvo presente en el hemiciclo del Congreso de la República, como si fuese un jefe de Estado, y él no es más que un ciudadano. O sea, es realmente una vergüenza. Y ese señor Morales, sin embargo, o a pesar de todo, ha estado recibiendo seguridad, ha estado recibiendo atención con vehículos oficiales del Perú durante sus visitas al Perú. Eso es inaceptable. Y ahora tenemos a este embajador, entre comillas, que no es más que un coronel del Servicio de Inteligencia cubano, que viene con una misión antiperuana. Es un enemigo del Perú. Ese señor no es amigo del Perú, es un enemigo del Perú. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo que Correcto. pasa es Por que favor. primero tenemos que presentar con un oficio al canciller. Señor canciller, diga cómo así este señor es ahora el embajador de Cuba en el Perú. Pero luego, cuando llegue la respuesta, si esta no satisface, pues entonces se le pedirá su participación física en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, no se le interpelará, pero no podemos nosotros permitir que tremenda afrenta ocurra hacia la democracia del Perú. Usted manifestó que ya existían avanzadas de personajes de bases operativas del gobierno cubano. A través de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿han recibido algún informe? Si podría darnos algún alcance, por favor. No puedo dar detalles, pero lo que sí puedo informar es que la Comisión de Relaciones Exteriores trabaja en coordinación muy estrecha con la Comisión de Inteligencia. Y nosotros tenemos información certera de lo que le estamos comunicando, ¿no? No puedo dar detalles naturalmente porque son temas de seguridad nacional. Correcto, muy bien. Es importante el contrapeso del Congreso de la República y nosotros saludamos el contrapeso también que hacen ustedes, la labor que hacen ahí en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, esperaremos el flujo que responderá el canciller Óscar Maurtua y el último paso sería llamarlo ante la Comisión en caso no responda. Pero la finalidad, ¿cuál sería? ¿Que retire al señor Zamora? Ah, sí, naturalmente. Lo que le conviene al Perú es que el señor Zamora sea retirado de su cargo de embajador de Cuba en el Perú. Seguramente nos mandarán a otro espía o nos mandarán a otra persona. Quizá lo mejor sería que se suspendan las relaciones con Cuba. No es posible. O sea, si este señor ha sido enviado como embajador de Cuba en el Perú, es porque es el gobierno de Cuba el que intenta intrometerse en problemas internos del Perú. No es porque se le ocurrió al señor Zamora venir al Perú. Él ha sido mandado por el presidente de Cuba, por el gobierno de Cuba. Entonces, el responsable de todo esto es el gobierno de Cuba. Lo que pasa es que el tonto útil resulta siendo el Perú, porque Perú le ha dado la conformidad, le ha dado lo que se llama el placé, la conformidad de ser embajador. Porque Cuba propone un embajador, pero luego Perú podría simplemente no aceptarlo, simplemente con silencio. Y tendría que proponer otro y otro y puede pasar años así, sin embajador. Pero preferible no tener embajador con una república que se dedica a exportar subversión y comunismo y luchar contra las libertades de países como nosotros, los países demócratas, que tener pues a gente indeseable, como es realmente el señor Zamora, que ahora funge de embajador de Cuba en el Perú. Muy malo Muy por bien. parte de la Cancillería peruana.
Muy bien, ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias, señor legislador. ¿Algo que desea agregar? Lo escuchamos atentamente. No, yo simplemente quisiera que se comprenda que el órgano rector de la política exterior del país es la Presidencia de la República, de acuerdo a la Constitución, y esta se ejecuta a través de la Cancillería. O sea, nosotros no le podemos decirle al canciller qué embajador aceptar y cuál no, pero una vez que acepta uno, sí podemos hacer control político, y eso es lo que estamos haciendo, porque esa es nuestra función constitucional. Y ahora que han decidido por este señor llamado Gallo, le dicen al señor Zamora, que es un espía realmente, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es lo que estamos iniciando a través de esta comunicación escrita, pedido de información, es decirle no, no estamos de acuerdo con esta aceptación del embajador político que ha llegado como embajador de Cuba al Perú. Que lo devuelvan a Cuba, que manden otro. Pero ese otro tendrá que pasar por un sistema de agremán, o sea, por un sistema de conformidad que tiene que dar el Estado peruano. Y ahí nos podemos pasar años no dándole o dándole el agremán, pero simplemente, siempre y cuando, perdón, nos envíen a una persona porque sea un diplomático, ¿no? Dudo que eso ocurra mientras la dictadura comunista esté en el poder en Cuba, porque ellos están luchando por su supervivencia. Entonces, obviamente, no van a enviar así nomás a ninguna persona que sepa tocar el violín. Lo que van a enviar es una persona que sea especializada en subversión y en exportación de revolución, porque de eso viven, de eso viven. Por eso es que Cuba penetró Venezuela, hizo de Venezuela lo que quiso, le extrajo sus riquezas a Venezuela y ahora miren cómo está Venezuela. Eso es lo que ha hecho Cuba. Eso es lo que ahora pretende hacer Cuba con el Perú. Extraer nuestras riquezas a cambio de instalar en el Perú un régimen comunista similar al que tienen en Cuba. Y eso nosotros, los peruanos demócratas, respondemos diciendo que no, no a eso, no estamos de acuerdo. Bien, La política bien. exterior está en manos del Ejecutivo, es verdad, pero el Legislativo tiene el control político. Correcto, ha Y quedado decimos que claro. no. Nuevamente saludamos vuestra madurez, saludamos vuestra reacción política y estaremos atentos a vuestra labor en la Comisión de Relaciones Exteriores y a usted también dentro de las decisiones como presidente de esta comisión. Muchísimas gracias, congresista. A usted, Carolina, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, amigos, ustedes han escuchado las palabras de el vocero, en realidad del presidente de esta comisión. Cuba lo que hace es, la dictadura cubana lo que hace precisamente es destruir países como el nuestro, además de que están gobernados por opciones de izquierda tan radical. Lo que quiere Cuba es convertir al Perú en otra Venezuela y no podemos permitir eso. Hoy nuestro entrevistado nos ha manifestado que si bien es un paso que el canciller explique de qué factores ha considerado para la acreditación del señor Zamora como embajador de Cuba en el Perú, también este es un paso. Luego pedirían de que el canciller vaya a la comisión y finalmente de que suspendan las relaciones con Cuba, porque lo que se pretende en ese momento es una injerencia de esta dictadura en nuestro país, más aún con un gobierno bastante empático con la dictadura cubana. Bien, nosotros volvemos en cualquier momento. Esto fue La Voz del 21. Muy buenas tardes. Permiso.